Hace unos días nos hacíamos eco de las informaciones de Concha Calleja tras la reaparición de Kate Middleton en el Trooping de Color, pero nos faltaba información. Yo avisaba aquí, daba unos datos, pero no teníamos un poco el cuadro completo. Pues hoy ya sí lo tenemos, así que sin más dilación vamos a analizar las palabras de Concha Calleja sobre esta reaparición de Kate Middleton y alguna sorpresa más dentro de lo que se comentó de que si Kate Middleton tenía peluca o no. Así que vamos a verlo sin esperar más. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Concha Calleja, que nos ha dado toda la información a lo largo de todos estos meses. ¿Tú sabías, esperabas, era el día para hacer su reaparición? Si aparecía era hoy cuando tenía que aparecer, y eso lo dijimos clarísimo la semana pasada. Yo tenía mis dudas, o sea, particularmente tenía dudas, pero si aparecía tenía que ser hoy. Hoy, aunque es un evento y es un evento oficial, ella ha ido como familia, realmente. No ha recuperado nuevamente su trabajo, o sea, esto no quiere decir que vayamos a verla ahora cada día, ni mucho menos. Ojalá, ¿no? Ni mucho menos, hombre, ojalá, sí. Pero bueno, ha realmente... sido una reaparición, bueno, sorpresa por lo menos para mí, ¿no? Aunque muy esperada. A ver, ha sido una reaparición sorpresa para el mundo entero. Pero tampoco te creas que ha sido... ¿Tú recuerdas la semana pasada que dije que había habido una reunión de emergencia? Sí. Y que iba a haber otra reunión de emergencia, sí. Y que tampoco podíamos decir, pues evidentemente en la reunión de emergencia se tratan estas cosas. Bueno, pues esta es un poco la clave de las informaciones de Concha, que la prensa británica pues ha intentado de alguna manera desmontar, pero yo creo que se ha ido cumpliendo al final todo poco a poco, ¿no? Aquí ha habido reunión con el primer ministro. Aquí ha habido, quiero decir, no es Kate Middleton que coge el Twitter y dice voy a pasar un mensaje y voy mañana. No, esto no es así, aunque lo percibamos, pero no es así. Ha habido reunión con el gabinete, ha habido el príncipe Guillermo, el jueves estuvo reunido con los servicios de inteligencia, además en la sede del MI6. Ojo con eso. Aquí hay temas institucionales y temas donde se pone a trabajar el establishment entero. Y esto lo hemos ido diciendo. Luego ha habido ganas y ha habido salud para poder hacer esto, ¿no? Entonces, que era lo más hay una recuperación, ¿no? Ella estaba aquí. También tengo que decirte que no está curada, que sigue en tratamiento, en un tratamiento muy duro que contaremos en otro momento, muy duro, y que sigo diciendo que pasará por otro quirófano en otoño. Bueno. Ojo, segunda cirugía confirmado por Concha Calleja en este sentido. Era algo que ya habíamos hablado y, como veis, pues eso, nuevo procedimiento quirúrgico para otoño. Las cosas no son tan perfectas dentro de todo esto. Seguimos. Pero ha dado un paso que esperábamos todos. Ahora voy con vosotros, compañeros, porque la primera imagen de Kate Middleton, tras medio año de ausencia, suponemos que ha tranquilizado a los británicos. Necesitábamos saber nosotros también cómo se encontraba realmente la princesa de Gales, sin filtraciones ni montajes. Cuando habla de que en función de cómo evolucione su estado de salud, la vamos o no a ver en actos públicos durante el verano. Es decir, si le damos la vuelta a esa afirmación, si la vemos durante el verano es que está evolucionando favorablemente. Y es que se lo preguntemos a Concha. A ver, el que habla, bueno, pues obviedades y tal, vamos a ver un poco qué opina Concha del comunicado que se hizo justo el día antes del Trooping de Color. Concha, si la vamos a ver durante el verano, si es que puede responder a esta pregunta. La veremos, sí, posiblemente la veremos. Lo que pasa es que no de una forma como oficial. La iremos viendo en momentos cuando ella quiera. Cuando ella quiera y cuando ella pueda. Claro, cuando pueda, porque además... bueno, iba a decir que en el tema este de paso, como todo el mundo que ha pasado por quimioterapia, días mejores o días buenos, días malos, es que ella realmente está sufriendo de ese tratamiento y de otros más, pero está sufriendo incluso estéticamente. Esta semana a Natasha Archer, que es su estilista, que tiene esta estilista desde el 2007, la han ascendido para que sea su asistente personal, ejecutiva.
y es para que se encargue de todo, no solo del estilismo. De todo de toda la estética, sí. Porque ella es evidente que en este momento, sí, aquí la vemos, que es maravillosa. Ojo con este dato que ya lo comentamos en su momento, que nos parecía significativo el hecho de que a la peluquera, la estilista, le hubieran otorgado un rango bastante mayor, y bueno, pues parece que tiene que ver un poco precisamente con eso, con la estética. Maravillosa, ¿eh? Además se ve que es como muy humana, se ha hecho de mucha relación y una con ella. complicidad especial, ¿no? Bueno, muy especial, porque realmente nosotros, claro, hoy estamos viendo reluciente, pero también hay un trabajo detrás, porque ella está teniendo ahora mismo los efectos secundarios de su tratamiento. Yo lo digo porque esto puede animar realmente a todas las personas que están pasando por esto, y no decir, es que Kate Middleton es un caso aislado. Aparte, y mira cómo está ella y mira cómo lo están sufriendo otras personas. No, ella está exactamente igual, Para que se está esto somos sintiendo todos humanos y personas, que se está sintiendo todas esas personas. Lo que pasa es que ella tiene una estilista, lleva unas cejas que son claro, que está lleva guapísima, oye. claro, está claro que guapísima. las consecuencias de la quimioterapia, especialmente, bueno, pues todos sabemos cuáles, y ella las no disimulado, pero bueno, pues es que se le nota con muy buen aspecto. Ha intentado darle normalidad a ese tipo de cosas, y lo ha conseguido con su asistente y con se toca su barriguita, ¿ves? En cuanto sale, toca su barriguita. Eso nos hemos fijado. Hay otras en ese imágenes que no sé. Anda muy bien. Otras imágenes. Mira cómo anda de erguida y bien. Visiblemente que más no delgada, efectivamente, como es normal. Y fíjate, Anita, que ha elegido los mismos colores. Bueno, hasta aquí, porque lo otro ya lo vimos. Bueno, pues yo creo que da a entender muchas cosas Concha, con ese se toca la barriguita, no todo va bien. Bueno, posteriormente pasan a lo que ya vimos en su momento, que era el tema de las pelucas, y nos vamos a ir a otra parte que me interesa también dentro de todo esto y que se nos quedó coja el otro día. Y ha sido ella más verdadera y más auténtica que nunca. Estábamos hablando de esa imagen en la que aparece sola, no sé, es curiosa, ¿eh? Sí, es curiosa, ella ha estado ahí, es que era la Está en su mundo, además, ¿no? Sí, estaba... Sí, yo he echado de menos en esa ventana que ha ido apareciendo gente, además de los hijos, al príncipe Guillermo. Sí. Porque el hecho de decir pues que se quedaba tanto a cuidarle y tal, y yo salvo en el balcón, y bueno, en el coche, claro, tampoco le he visto mucho Pero yo creo rato. que era... He visto más complicidad de ella con el rey que con Guillermo. Pero yo creo que el momento de cómplice. soledad de ella era cuando estaban haciendo el paseo a caballo, tanto la princesa Ana como el rey Carlos. Entonces ella está viendo el desfile y está sola. Claro, está sola con los niños porque está viendo el momento de paseo a caballo de ellos. Entonces luego ya cuando se incorporan y termina el desfile y el paseo a caballo, se incorporan todos al balcón principal y ya están todos el pero resto. es una imagen que ha chocado porque, bueno... Sí. Sí, claro que ha chocado. Al final es eso, exhibirla a Kate Middleton, pues prácticamente como para decir la princesa está aquí, que nadie tema absolutamente nada, pero es una imagen que llamó la atención y, ojito, denotan un poco soledad de Kate Middleton. ¿Dónde estaba el príncipe William? Porque nos faltaba que alguien le arropase, ¿no? Bueno, pero de todas maneras yo estaba viendo los titulares ahora de la prensa inglesa y los cronistas reales han titulado reaparición perfecta y triunfal. Yo creo que han Sí, pero empatizado vamos a porque ver. la prensa inglesa... Sí, pero a ver, es que tela, es que no nos podemos fiar de la prensa inglesa. La prensa inglesa estaba hiperventilando con el regreso de Kate Middleton aquí, que no sé, que no nos vendan... Juan Luis Galeacho se le dan muy bien los sucesos y estas cosas, pero temas de monarquía yo creo que no. Y el que va a hablar ahora, mucho menos, porque vais a ver cómo va a meter la pata, pero de una manera, no sé si con el objetivo de dejar mal a Concha Calleja, pero finalmente va a ser desmentido.
Es muy crítica, como bien sabes, Concha, bueno, a Lady Di lo que le hicieron pasar, y yo creo que han conseguido empatizar, vamos, de lejos. A mí me gustaría preguntarte, Concha, si haces algún análisis de si ha habido cambios internos dentro de la Casa Real Británica, porque a nivel de comunicación fueron desastrosos. Hay que recordar que en marzo, cuando conocimos todo, por las exclusivas que tú diste, fue error tras error, vimos el montaje, los comunicados, las fotografías. ¿Tú crees que durante estos meses ha habido cambios internos? Porque han tenido tiempo para hacerlo. Bueno, hubo una vacante, Sí. también, Es verdad. Hubo un cambio, sí, en la dirección de comunicación del Palacio de Kensington también, hubo un cambio además al poco tiempo, como al mes y pico de empezar a suceder todo esto. De todas formas, tanto el que estaba antes como el que ha estado ahora han hecho un trabajo realmente pésimo, de comunicación. O sea, no ha sido un trabajo para nada a la altura de lo que se espera en momentos, porque es verdad que han sido momentos pues no esperados, pero precisamente para eso están ellos. Ellos están para poder manejar esas situaciones de crisis, y ante esta situación de crisis no han reaccionado nada bien. Hemos visto fotos manipuladas, hemos visto imágenes que de ninguna manera podían haber sucedido. Porque imágenes como la de Kate Middleton en el coche con su madre, que además de además de que esa imagen no era imposible, porque la madre no estaba ahí en ese momento. Y luego la mentira, que eso no se perdona tampoco. Yo creo que la monarquía y más la inglesa son señales, y hoy evidentemente todo el mundo estaba esperando la aparición de Kate. Esto beneficia mucho a la casa, y evidentemente el rey le ha dado un protagonismo especial, seguramente porque no tenía mucho tiempo sin aparecer, precisamente él también está pasando por un cáncer y quería darle ese lugar a ella, y realmente ha sido la gran protagonista de hoy, Concha, más incluso que el rey. Concha, yo creo que, y aquí creo que me lo vas a poder confirmar tú también, es verdad que la comunicación de Buckingham y la comunicación de Kensington no es que vayan por separado, es que tienen caminos muy diferentes. Y sí que es cierto que mientras que la educación que tiene Carlos III de escuchar a toda la gente de la que se rodea no es la misma la que tiene Guillermo, que yo creo que tomó las riendas de una manera, en este caso podemos decir que errónea, por los errores que se han ido dando, en el que él tomaba las decisiones, probablemente junto con Catalina, de no querer contar, de no querer decir... Es que esta es la historia, es que yo creo que... Sí, era... A ver, bueno, esta gente se hace un poco lío con las cosas. Bueno, la chica esta que habla del pelo rosa es estilista, pero ya. Y el otro es experto, no voy a decir en monarquía española, es una persona que ha seguido al rey emérito y punto. Y yo creo que aquí, excepto Aurelio Manzano y Marisa, junto con Concha Calleja, el resto están muy verdes. ¿Él o no? Y esta es una opinión, aquí sí que voy a decir que es muy personal, pero analizando toda la trayectoria del príncipe Guillermo, de la relación del príncipe Guillermo con la prensa, de todavía el machaque personal que él tiene de cómo la prensa se portó con Lady Di, como bien decía Alejandro, yo creo que tiene un pozo personal muy diferente al que tiene su padre, y yo creo que todo eso es lo que se junta en una estrategia de comunicación y de protección que está basada caso. En una protección. Pero ahora yo creo que él ha querido proteger, pero los que esta petición de protección, los que han dado los pasos han sido los que lo han hecho mal, ¿no? Una cosa es lo que él haya pedido y lo que sabe la reina. Pero antes me dejáis ir con Martín, que sigue allí en Londres, que lo ha vivido de una manera muy emocionado. Bueno, van a hablar ahora, si no me equivoco, con Helen Wade de la BBC, que va a desmentir una información de Concha Calleja, bueno, y que ha aparecido en prensa internacional, pero que recibe una réplica en este sentido para que se entienda. Es decir, que no queden ahí como tan frívolos o tan fríos. Y luego, quien por cierto también ha estado muy pendiente ha sido la Casa del Rey de España, que han seguido de manera permanente el estado de salud y se han estado comunicando durante los últimos meses con la Casa Británica. Pero lo ha contado utilizar perfectamente cualquier situación. No, está claro, ha quedado clarísimo. Pero esto ya que sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Efectivamente. A mediados de enero, tras operación de abdomen, saltaban todas las alarmas. No, es que estábamos aquí recordando todo lo que
se ha dicho, y estábamos hablando de la foto del comunicado de ayer, sí es actual según el fotógrafo ha apuntado que el mismo de hecho, además, ¿no? esta vez, para que no hubiese ningún tipo de dudas, que nadie pudiese hablar ni dudar, ha sido un fotógrafo externo, un fotógrafo muy prestigioso, que ha trabajado con Getty en infinidad de ocasiones, quien tomó la foto y quien aseguró que era una foto que se había tomado en Windsor, pero en con estos días diferente pasados. peluca. Bueno, sí, de verdad lo ha llevado hoy. No, en cualquier caso, bueno, pero es que una cosa es un había hecho- recogido y otra cosa es la melena, ¿no? Yo creo que además esa era absurdo foto que fuera trucada creo si la que íbamos a ver hoy. Que esa foto tiene su tiempo. Esa foto. Es tu impresión. Sí, yo tampoco mi impresión creo- es que esa foto Tiempo, no es... que no ha dicho la verdad el fotógrafo. Se refiere a la foto del árbol aparecida en el comunicado. Es que estoy saltando por aquí partes para intentar no repetirnos, pero se refiere a esa foto. Y según Concha Calleja, pues dice que aquí no hay que bueno, que lo están poniendo como para que se vea que esta foto es verdadera y tal. Y Concha Calleja lo que dice, sí, es verdadera, pero tiene bastante tiempo, que es otra cosa de lo que se está hablando sobre estas imágenes que está mostrando la Casa Real Británica y en concreto el Palacio de Kensington. Mucho tiempo atrás, que esa foto Que no esa es foto actual. no es de ahora. Es decir, a lo mejor No, es la ha hecho el de fotógrafo. cuando ella Me estaba refiero bien. entonces que no es verdad lo que ha dicho el fotógrafo. No, O sea, que el no es fotógrafo, verdad. porque el fotógrafo ha fotógrafo- dicho que es de la semana pasada. Ya, bueno, Claro. pero que también todos Es los que- fotógrafos dijeron cuando la vimos en Aquí no está tan delgada. en aquel auto, que recordemos Ay, que no era tengo ahí ella. a la y periodista también Helen White, periodista mintieron. de la BBC. Buenas tardes, Helen, que no me había dado cuenta que estabas ahí ya. Bienvenida. Hola, buenas a Fiesta. tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la reaparición hoy de Kate Middleton? Pues ha sido una cosa que hemos recibido los británicos con mucha alegría y los cientos de miles de personas que estaban allí en The Mall cuando vieron el carruaje. Voy a pasar un poquito esto, ¿vale? Porque... Por fin, porque va que... Vale, porque hay cosas que me interesan un poquito más que veamos. En concreto una que tiene que ver con el vídeo de la granja agrícola. Hola Helen, Sí, buenas tardes. hola. Mira, te quería preguntar, ¿tú recuerdas el vídeo que vimos, me parece que fue a finales del mes de marzo, comienzos de abril, donde la vimos a ella en medio de toda la polémica, que si las fotografías, que si los comunicados, que si todo eran montajes? Ese famoso vídeo en el que se la ve con Guillermo con unas bolsas, ¿tienes alguna constancia de que fuera un montaje y que no fuera ella o era ella? No, en absoluto era ella y además lo confirmamos con Kensington Palace. Porque hubo uno que sacó la imagen esa y la puso por inteligencia artificial y salió otra cara. Pero la que está en el vídeo robado de que lo grabó uno que estaba comprando, que se llama Nelson Silva, se lo vendió por una gran cantidad al periódico The Sun, y The Sun tiene un equipo que cierra bien las exclusivas y no deja ningún cabo suelto. Bueno, tiene narices que una periodista de la BBC esté defendiendo el trabajo de The Sun, tabloide británico sensacionalista por excelencia. En fin, esto evidentemente va a recibir réplica. Era ella, os puedo confirmar. No. Ah, pues muy interesante esta afirmación. Galiacho, Le quería adelante. hacer una pregunta directa. Estamos hablando aquí en plató del tema de la descoordinación de comunicación entre el Palacio de Buckingham y los príncipes, etcétera. Bajo su criterio, usted que está ahí, ¿ha habido descoordinación? ¿Estos fallos de comunicación a qué se debe? ¿Son tan malos los comunicadores de Buckingham Palace? No, los de Kensington, Buckingham perdón. Palace, del rey, sí, ya. Entonces, los de Kensington Palace, pues sí que han patinado un poco, bastante, creo yo. Y lo que pasa aquí es que hablamos con los que están allí en la oficina de prensa, yo mucho, un día sí, el otro también, estoy al teléfono con ellos, porque a los corresponsales aquí acreditados nos atienden y tal. Y nos cuentan también que muchas veces ellos quieren coordinar lo de soltar las noticias, informaciones, pero los príncipes de Gales, en particular el príncipe Guillermo,
él quiere como controlar un poco la narrativa. No, esta foto la soltamos nosotros. No, ¿por qué tenemos que decir esto? No, ya ponemos nosotros la foto del niño, escribimos el texto y tal. Y se quieren saltar un poco lo que aquí le llaman el grid, ¿no? Que hoy soltamos esto, dentro de 2 días. O prefieren a lo mejor llevar ellos un poquito las cosas y que no las lleven otras personas, como puedan ser Camila en este caso, que es a la que le gusta manejar en las sombras. Bueno, yo voy un poquito por ahí. Vamos a pasar al momento que os digo, en el que Concha Calleja, evidentemente, y creo que más gente, pues replican un poco a Helen Wade sobre el tema de que en el vídeo que vimos de la granja agrícola, sobre que Kate Middleton era ella, cuando no se parecía en nada, en fin. Lo hemos hablado antes, o sea que ha sido el propio Guillermo el que ha metido la pata y no se ha dejado asesorar. Claro. Bueno, pues habrá aprendido también, ¿eh? Aunque en este caso hay que justificarle. Hay una cosa... Hombre, yo entiendo. Hoy tendría que estar Guillermo feliz, ¿eh? Hay una cosa, es verdad que Guillermo es soberbio, es decir, Guillermo, la personalidad de Guillermo tiene esa tendencia. ¿Se parece a su padre? Pero... Pregunto, Más que su padre. Más que su padre, sí. Lo que pasa es que sí que mandan mucho más. Los directivos que tienen, sus secretarios privados, mandan mucho más de lo que nosotros creemos. No nos pensemos que ellos manejan todo el cotarro, porque no es así. Quiero decir que también ahí se plantan. Parte de lo que estamos viendo hoy, lo hemos dicho antes, viene porque realmente ha habido ahí unas reuniones donde se decían, es hoy, es el momento, y ha habido mucha tensión. Pero al final mandan por muchas ellos, partes, Concha. tensión incluso por la gente que estaba o que se preocupa por el cuidado de Kate, de decir, Concha, igual no es el momento, igual ya, sí. Es que ha habido mucha tensión para que llegue este momento. Quiero decir, no es todo parte de cómo nosotros podemos decidir en nuestras casas y con nuestras familias. No es así. Es que imaginaos, hay una institución el detrás. día que era hoy, 6 meses sin reaparecer, con todo tipo de comentarios. Es que ha estado retirada de la vida pública. Y quiero recordar esta imagen a mediados de marzo, ¿os acordáis que dio la vuelta al mundo? Y parecía ella, como nos comentaba Helen Wade, en un mercado que y dicen que era su doble, pero nos acaba de confirmar la periodista de la BBC que efectivamente era ella. Pero... Este vídeo consigue dar la vuelta al mundo y con él la duda. ¿Se trata de la verdadera Kate Middleton? Bueno, pues hemos vivido y hemos hablado mucho de Kate Middleton y de verdad que nos hace mucha ilusión desde aquí que esté mejor como para haber estado en un día tan especial, ¿no? Con su familia. No, simplemente quería... yo entiendo que Helen Wade tiene que tirar para casa y proteger porque ella vive en Londres, pero me parece muy atrevido afirmar que esa imagen de ese supermercado era ella cuando muchísimos expertos dieron fe que efectivamente no era ella. Es que claro que no era ella, que yo creo que sorprende. A mí me gusta mucho Helen Wade, pero aquí han metido la pata, pero vamos. Y encima poniendo como excusa que no, eso nos lo ha confirmado Kensington Palace. Hombre, la credibilidad... Así como tampoco era ella la que iba en el coche, que dijeron que Guillermo la había dejado para que hiciera un acto, y Kensington Palace dijo que sí, que efectivamente era ella, y era mentira. Eso es decir, eso lo sabe Concha nunca mejor que nadie. Bueno, yo desde luego, con mil perdones a Helen, que la respeto muchísimo, pero desde luego, y respeto su trabajo muchísimo, pero no era Gabriela Munro, y además pusimos las imágenes, lo pusimos todo, quiero decir, no era Kate Middleton. A Kate Middleton la hemos visto hoy. Hoy es la primera vez, sin ningún tipo de duda, que hemos visto a Kate Middleton, y a mí hasta se me eriza porque ha sido una emoción el vivir ese momento, el verla bien, el verla en el carruaje. Y repito, esto no quiere decir que la vayamos, o sea, igual esta es la última vez hasta después del verano que la vemos, y bueno, si sale en algún acto, pero no bueno, lo, creo, lo que quiero decir es que tampoco es verdad que tampoco es cuestión. Que va a aparecer. Pero lo que a mí me sorprende es que se siga creyendo en que lo ha dicho Kensington, pero si Kensington todo lo que dice, siempre. aparte a ver, esto también cada uno... Y luego también... No lo digo por Helen, lo digo en general. Yo tampoco digo que, bueno, pues aquí está diciendo que no, Helen dice que sí, luego ya cada uno pues decidiremos a quién creemos. A la vuelta, Aurelio, vamos a hablar en directo con...
Bueno, pues hasta aquí, que yo creo que ha quedado bastante largo, que como había mucho que comentar, pues no he querido hablar todo. Bueno, pues veis un poco la información que faltaba de lo del tema de la reaparición de Kate Middleton en el Trooping the Colour, lleva peluca, no lleva peluca, y cosas que se habían hablado que a mí me parecía información perdida en este sentido, y que ahora, bueno, pues podemos poner un poco en contexto. Espero que os haya gustado, no sé si estáis de acuerdo o no con Concha Calleja, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.